Metagenealogía, capítulo 2, parte 1. Hola amigos, pues vamos por el capítulo 2, primera parte del libro de Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky. El capítulo 2 dice así: el árbol propio, el individuo frente al linaje, la alfombra mágica. En la primavera de 1979, yo no sabía aún que iba a crear todo un sistema terapéutico basado en el estudio del árbol genealógico. Siendo un director de cine que, con mis películas El Topo en 1970 y La Montaña Sagrada en 1973, acababa de tener cierto éxito en Francia, el productor Eric Rochat me propuso viajar a la India para filmar la historia de un elefante que nace en un campo de trabajo como esclavo y que poco a poco se libera, desarrolla su conciencia y se convierte en el dios elefante Ganesha, venerado por todo un pueblo. Viví 3 meses en Bangalore, en la India, encerrado en un reducto de elefantes filmando un cuento para niños, Tusk, en 1980. Al regresar a París a comienzos del otoño, recibí la agobiante noticia de que mi productor se había declarado en quiebra y no iba a pagarme lo que estipulaba mi contrato. Con el poco dinero que me quedaba, me vi obligado a alquilar una casa pequeña en una zona alejada de París, en Joviche-le-Pont, y a leer el tarot para poder alimentar a mi esposa e hijos. Esto, que muchos pueden considerar una desgracia, fue para mí algo beneficioso. Si mi productor no hubiera sido el estafador que era, yo nunca habría creado la tarología, la psicogenealogía, la psicomagia ni el psicochamanismo. Para entender las consultas, pinté de blanco las paredes y el techo de un cuarto, pulí y barnicé las tablas del suelo, compré un tapiz violeta de unos 60 por 80 centímetros y en ese espacio limpio y sin muebles ni cuadros, lo extendí en medio del suelo. Frente al rectángulo violeta, el consultante sentado como yo en un zafú, un cojín de meditación zen, escuchaba mi lectura del tarot. ¿Por qué un rectángulo violeta? En esa época yo mantenía una sincera amistad con un hombre extraordinario llamado Pierre Derlon, autor del libro Tradition Occults de Gitans, publicado por el editor Robert Laffont en 1975. Pierre, francés de origen, era un especialista en magia gitana. Sus conceptos fueron muy útiles para mí, a pesar de que a veces decía cosas difícilmente de creer. Por ejemplo, aunque parecía tener 60 años y su esposa gitana 30, él aseguraba que ella era de su misma edad. Gracias al encanto de un anciano de su tribu, solo envejecía 1 año cada 2. Derlon me mostró, entre otras cosas, una almohada anti-insomnio violeta, color para los gitanos esencialmente receptivo, un calendario hecho de cerillas, una manera especial de cortar las manzanas con objeto de usarlas en un rito amoroso, un método para adivinar el porvenir mediante huesos de pollo. No me interesé mucho en esto porque desde el comienzo, en mi trabajo tarológico, había rechazado la dudosa actividad de leer el futuro, dedicándome más bien a leer el presente del consultante, o sea, sus problemas actuales, frutos de un pasado conflictivo. Lo que sí despertó mi interés fue la alfombra mágica. Derlon me contó que cuando los gitanos se quieren concentrar, clavan 4 estacas en la tierra. Las unen con cordeles para formar un rectángulo de unos 80 centímetros de ancho por unos 60
metros de largo. Colocan adentro ciertos acumuladores, como latas de conserva vacías, piedras, trozos de madera, etc., y los disponen formando figuras geométricas. Sentados frente a ese rectángulo, fijan en él su mirada hasta que se salen del tiempo y del espacio, viajan hacia otra realidad. Pierre estaba convencido de que esta práctica había dado origen a la leyenda de la alfombra voladora que aparece en algunos cuentos árabes. El día en que nos mudamos de Jovinche-le-Pont, Pierre, sin haber anunciado su visita, llegó hasta nuestra casa y en su pequeño jardín clavó unos 4 tenedores. Los unió con un cordel formando un rectángulo y dentro de él ordenó algunas piedras, unas ramas secas, 3 botellas de refresco, más media docena de patatas que sacó de sus bolsillos y me invitó a arrodillarme frente a esa alfombra mágica para meditar y salirme de mi cuerpo. Me interesó probar la experiencia. Acababa de leer Wittgenstein de William Warren, un sueño que tuvo en 1919 el filósofo Ludwig Wittgenstein, sueño que había planteado un enigma que fue incapaz de resolver. Era de noche. Yo me encontraba fuera de una casa sobre la que resplandecía luz. Me acerqué a una ventana para mirar adentro. Allí, en el suelo, advertí una alfombra mágica exquisitamente bella, de modo que me entraron ganas de examinarla inmediatamente. Traté de abrir la puerta de enfrente, pero una serpiente se lanzó impidiéndome entrar. Intenté hacerlo por otra puerta, pero allí también una serpiente se lanzó bloqueándome el camino. También en las ventanas aparecieron serpientes bloqueando todo mi esfuerzo por alcanzar la alfombra mágica. Traducción Javier Sadba. Según este autor, Wittgenstein interpretó la alfombra como un pene erecto y las serpientes como barreras morales a la homosexualidad. Una alfombra, un falo. ¿Y por qué no un vientre materno que nos permite morir en él para ser paridos hacia otra dimensión? La alfombra del sueño le ofrecía al filósofo una posibilidad de sobrepasar su mente racional para entrar en la magia de la vida. Por eludir sus emociones y deseos, identificándose con su intelecto, mediante acusadoras serpientes, se veta la entrada a un mundo que sobrepasa a las palabras. Los reptiles guardianes son sus límites racionales, conceptos estancados que impiden el vuelo de su imaginación hacia las profundidades del inconsciente. A esto último los monjes zen lo llaman dar un paso en el vacío. Decidido a no dejarme vencer por el terror de liberarme de la cárcel racional, me senté frente al rectángulo creado por Pierre Derlon, con la firme intención de capitar mis serpientes mentales y entregarme al viaje mágico. Permanecimos inmóviles, con la vista fija, hasta que anocheció. No me salí de mi cuerpo, ni del tiempo, ni del espacio. No volé como él quería. Pierre se despidió sin ocultar su decepción. Nunca más volví a ver. Moriría él en 1989. Sin embargo, esa experiencia fue esencial para el futuro desarrollo de mis técnicas terapéuticas. Al ponerme de rodillas frente al rectángulo para meditar, sentí proyectarse en él mi sombra psíquica. Un eje vertical lo dividía en el lado izquierdo y el lado derecho. 3 ejes horizontales lo dividían en 4 partes. En la parte superior se reflejaba mi cabeza.
en la siguiente mi pecho, en la tercera mis caderas, mi pelvis, sexo, y en la cuarta, la más próxima a mí, mis piernas hasta las rodillas. El eje vertical convertía a esas 4 partes en 8. Las de mi lado derecho correspondían a mis energías activas, las de mi lado izquierdo a mis energías receptivas. Desde donde yo estaba se reflejaba en el primer tramo mi vida material, mis necesidades, mi formación infantil. El siguiente tramo correspondía a mis deseos sexuales y creativos, el tercero a mi vida emocional y el cuarto a mi vida intelectual. Esta manera de proyectarme en un rectángulo que dio origen al uso del tapiz violeta me abrió horizontes que cambiaron mi manera de leer el tarot. Inventé en esa época la noción de tarología para distinguir mi trabajo del de los cartománticos. Mi ambición era interpretar el lenguaje gráfico del tarot sin atribuirme dones de vidente. Esta práctica daría más tarde nacimiento a una nueva disciplina que bauticé como psicogenealogía. A partir de entonces organicé mis lecturas de la siguiente manera. Pedía al consultante que de los 22 arcanos mayores del tarot colocara 5 en cada uno de los 4 tramos. Esto requería utilizar 20 cartas. Las 2 restantes, colocadas fuera del tapiz, simbolizaban lo siguiente: la de abajo, lo que el consultante había sido en el pasado, y la de arriba, lo que deseaba ser en el futuro. La persona me exponía sus dudas, sus problemas para elegir entre varias opciones, etc. Yo comenzaba por analizar sus necesidades materiales, luego, subiendo de tramo en tramo, sus conflictos creativos o sexuales, su vida emocional y, por último, en la parte superior del tapiz, las ideas que regían su vida. Pude constatar que apenas comenzábamos a interrogar el área material, o sea, entre paréntesis salud, trabajo, territorio. Los consultantes se referían a su infancia, su ciudad natal o a sus relaciones con sus hermanas y hermanos para terminar hablando de las circunstancias en que fueron paridos. En el segundo tramo aparecían los padres como formadores de capacidad de crear y de la actitud sexual del consultante. Por su parte, la creatividad y sexualidad de los padres dependían muchas veces de las relaciones que estos habían tenido con sus hermanas y hermanos. Las tías y tíos maternos y paternos revelaron ser de vital importancia para el consultante, aunque éste nunca los hubiera conocido. En el tercer tramo, después de escudriñar los sentimientos de los consultantes, me di cuenta de la importancia que tenían sus 4 abuelos, más sus tías y sus abuelos. Ellos habían transmitido sus logros y fracasos sentimentales a los padres y estos a sus hijos. Al llegar al último tramo que aclara el área intelectual, observé que ésta estaba formada por un gran porcentaje por ideas absurdas y morales caducas transmitidas por los bisabuelos. Siempre imperaba un libro religioso dictando unas leyes de conducta mal interpretadas por sacerdotes misóginos con ambiciones de poder político. Dada igual que fuese la Torá, el Nuevo Testamento, el Corán, textos budistas o libros sagrados de otras religiones. Fue así, de tramo en tramo, como llegué a visualizar en mi tapiz del árbol genealógico del consultante. Entusiasmado por ese descubrimiento, dejé de lado el tapiz violeta y las cartas del tarot y me consagré a estudiar directamente el árbol genealógico
de mis consultantes. Los interrogaba en detalle sobre su familia y apuntaba los datos obtenidos en una hoja rectangular. En general, la información solicitada era la siguiente: nombres, apellidos, fechas de nacimiento, fechas y causas de muerte, casamientos, abortos, adulterios, divorcios, enfermedades, abusos, accidentes, pérdidas de territorio, o sea, cambios de casa, exilios o guerras, ruinas económicas, injusticias, profesiones, premios y fracasos de cada miembro de la familia del consultante, etc. Así hasta llegar a los bisabuelos. Salvo excepciones, yo no buscaba en quintas o sextas o más lejanas generaciones, porque la memoria familiar se esfuma más allá de los bisabuelos. Los datos se hacen borrosos, se transmiten fragmentos de personalidad, pocas imágenes, algunas palabras, y es prácticamente imposible encontrar datos en este tumulto de personalidades. Como tenemos 8 bisabuelos, en la anterior generación los antepasados son el doble, 16, y así de generación en generación nuestros ancestros van aumentando: 32, 64, 128, 256, 512, etc. En 30 generaciones nuestros antepasados son 1.073.741.824, es decir, más de 1.000 millones. Yéndonos tan lejos en el tiempo por esta multiplicación de ancestros, se abandona el dominio de la familia propiamente dicha para que, entrando en la multitud de una sociedad, abarcar la humanidad entera. Después de numerosas consultas, comprobé que, salvo muy pocas excepciones, el inconsciente se estructuraba sobre un terreno familiar que solo abarcaba hasta 4 generaciones. Luego, el árbol se sumergía en el inmenso océano de fantasmas anónimos. Pude comprobar también que toda la familia, desde los bisabuelos hasta el consultante, formaba una unidad que era la base de los problemas y virtudes de cada individuo. No se podía curar a alguien si no se curaba también a la familia que anidaba en las tinieblas de su inconsciente. Surgieron como en un papel fotográfico que bajo la acción del ácido revela la imagen que contiene. Asombrosas repeticiones. De la primera a la cuarta generación se reproducían los nombres, las enfermedades, los fracasos, los conflictos. Aparecían zonas oscuras, familiares expulsados del clan y de los cuales no se había transmitido nada. Secretos guardados con celo, rivalidades entre hermanos y hermanas, rencores, neurosis de fracaso, vergüenzas, ruinas económicas, etc. Pero el árbol no era solo un campo de batalla y un lugar de aflicción, también aparecían en él posibilidades de realización, valores morales y espirituales, capacidad para enfrentarse a dificultades. Me di cuenta de que el árbol genealógico era, al mismo tiempo, una trampa y un tesoro. Fue tal el impacto de esta visión entre mis consultantes que ellos me organizaron talleres de lo que llamé entonces psicogenealogía. Un pequeño grupo de voluntarios, entre los cuales había algunos terapeutas, psicólogos, psicoanalistas interesados por mis teorías, comenzó a reunirse desde 1980 para someterse a ejercicios experimentales donde comparábamos los árboles genealógicos de unos y otros.
Esto nos permitió ver aspectos más profundos de la terapia familiar, como por ejemplo las programaciones. Parto programado. Mi madre tuvo su primer hijo a los 36 años. Yo tengo 26. Me quedan 10 años para disfrutar de la vida. Desamor programado. Mi padre nunca me quiso. Tengo tan mala suerte que seguro que acabaré viviendo con un hombre egoísta e indiferente. Muerte programada. Hay un ejemplo en la correspondencia de Freud. No se sorprenda si yo, a los 80 años y medio, rumió para saber si alcanzaré la edad de mi padre y de mi hermano o si los rebasaré y llegaré hasta la edad en que murió mi madre. La familia es un clan al que deseamos pertenecer, quizá debido a nuestra naturaleza de mamíferos de sangre caliente que mueren si son separados de la horda. Temerosos de ser excluidos si nos diferenciamos, repetimos los errores que emanan de los ancestros. Si una abuela padece una enfermedad hepática, sus nietos declaran tener un hígado débil, lo que afirma su pertenencia al grupo. Si un bisabuelo regresó de las trincheras de la Primera Guerra Mundial con los pulmones roídos por los gases, muchos de sus descendientes sufren enfermedades pulmonares. Un ascenso social que no entra en los planes conscientes o inconscientes de la familia puede conducir a una persona en pleno éxito a conductas autodestructivas. Recuerdo el caso de unos padres obreros que criticaron a su hija por haberse licenciado como veterinaria y ganar mucho dinero. La muchacha acabó trabajando de cajera en un supermercado. O el de un abuelo minero que en un accidente murió con el cráneo destrozado. Produjo un hijo y un nieto peluqueros. Durante más de un año impartí estos seminarios 2 veces al mes. Al mismo tiempo comencé a dar conferencias gratuitas todos los miércoles que muy pronto fueron conocidas como cabaret místico. Primero fue una pequeña sala de danza en la calle Malebranche, después en la École des Mines y en la Universidad Jussieu, y finalmente en Dojo Karate-Do de mi amigo Jean-Pierre Bigagneau, todo esto en París. Durante una visita al Museo Rodin, otra imagen determinó la continuación de mis elucubraciones y experimentos sobre el árbol genealógico, contemplando el monumental grupo de los burgueses de Calais. Tuve la intuición de que la familia, vivos y muertos, se organiza en el inconsciente de cada uno de nosotros como una escultura de grupo. Todos tenemos una percepción subjetiva del tiempo y del espacio que depende de nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, muchas mujeres, sintiendo que ha llegado el momento, se casan a la misma edad que lo hicieron sus madres, o muchos hombres triunfan o se arruinan a la misma edad en que lo hicieron sus abuelos. Hay quienes se sienten viejos a los 40 años, otros creen que son jóvenes a los 70. Algunos se conforman con vivir en 20 metros cuadrados, otros se sienten ahogados en 300. Ciertos espíritus viven confinados en una pequeña isla mental, otros en una dimensión amplia y muy pocos, casi nadie, en medio de la eternidad y del infinito. Los límites que le imponemos a nuestra imaginación temporal y espacial provienen de la moral, de la religión, de la situación social, del nivel de conciencia de nuestros antepasados. Este espacio interior donde organizamos los recuerdos tiene un centro luminoso que se extiende oscureciéndose más y más. En él ordenamos a nuestra familia,
A quienes fueron importantes los colocamos cerca o en el centro, o quienes lo fueron menos en los oscuros bordes, como se refleja en la pintura medieval, donde aquellos que ejercieron el poder u otorgaron el mejor amor tienen un tamaño mayor. Lo importante es descubrir en qué parte nos colocamos nosotros mismos. ¿Somos el centro de nuestro árbol, el fruto primordial, o hemos sido desplazados hacia secundaria tiniebla? En todos nosotros, en nuestro espacio interior, el grupo familiar anida ordenando de acuerdo a nuestros prejuicios, nuestras frustraciones, nuestros deseos y valores morales que nos han sido transmitidos. Así como en el tapiz violeta y las cartas del tarot, me fue posible simbolizar a la familia. Imaginé que esta podía también ser representada tridimensionalmente. Mis conferencias semanales, que se desarrollaban ante unas 200 o 300 personas, me ofrecieron el contexto idóneo para llevar a cabo este experimento. Y entonces, a partir de 1980, creé la teatralización del árbol. Seleccionaba al azar a un espectador y le pedía que eligiera de entre el público a quienes representarían a los miembros de su familia, hermanos, hermanas, padres, abuelos y bisabuelos, y que los organizara formando un todo. A los familiares ausentes o desconocidos debía situarlos lejos del grupo, a los importantes o dominantes en una silla, a los humillados a cuclillas, a aquellos despreciados solo habían transmitido su nombre de espaldas, y a los niños muertos al nacer con personas echadas en el suelo en posición fetal, a los que se querían muy juntos, a los que se odiaban, separados o dándose la espalda, etc. Una vez formado el grupo, pedía a quien los había escogido que tomara su posición entre ellos, relevándose entonces los problemas de adaptación a la familia, el sentirse excluido, el ver que se prefería a una hermana o a un hermano, el tener que rendir culto a un abuelo erigiendo como único verdadero hombre de familia. Pedía al consultante que hablara con cada actor. Estos le respondían casi siempre cosas justas. ¿Por qué? Misterio inexplicable. ¿Las personas elegidas tenían algo que ver en su pasado o en su carácter con el personaje que debían interpretar? Por ejemplo, si la abuela había muerto de cáncer, la persona escogida para encarnarla tenía una abuela que también había padecido un tumor. Llegué a la conclusión de que el inconsciente capta de forma telepática la novela familiar de cada individuo. Mi experiencia como director teatral me permitió moderar estas sesiones y tomar cuenta a cada uno de los colaboradores presentes en el escenario, comprendiendo también que toda representación debe desembocar en una conclusión, en lo posible positiva. Una vez que había sido compuesto el árbol, me esforzaba por darle una dirección que permitiera al consultante y a sus benévolos ayudantes no haber interpretado su rol en vano. Así fue como comencé a explorar un extenso campo, la sanación del árbol. Durante estas teatralizaciones, pedía el consultante, después de darse cuenta del nivel de conciencia de su familia y de haber visto los problemas, que otorgara a cada pariente lo que le había faltado.
A los muertos jóvenes darles una larga vida. A los fracasados permitirles triunfar. A los enfermos aportarles salud. A los pobres y no amados concederles prosperidad y amor. A los excluidos y ausentes devolverles un sitio en la familia. Este es el trabajo que realicé yo en 1992 en mi novela Donde mejor canta un pájaro, publicada por Siruela en 2002. Siempre atento al equilibrio de los personajes en ese espacio exterior que reflejaba el espacio interior del consultante, le pedía que equilibrase las posiciones de los actores. Por ejemplo, bajar a los que estaban subidos en sillas y levantar a quienes estaban acuclillados o tendidos en el suelo, concediendo así una dignidad equitativa para todos. Enseguida solicitaba al consultante que tomara en el grupo la posición que lo haría sentirse feliz. Siempre, después de buscar múltiples soluciones, él o la consultante se colocaba entre su padre y su madre. Luego agregaba a sus hermanos y hermanas, tías y tíos, abuelos y bisabuelos. Generalmente el trabajo concluía con el consultante rodeado por los actores que habían encarnado a sus parientes, formando un grupo compacto y unido por un abrazo general. Bueno, terminamos la primera parte del capítulo 2. Muchas gracias. Les invito a que se suscriban, que sigan al pendiente de la siguiente parte. Hasta la próxima.